Sí, el fin de semana va a ir a ver la película. うん。はい。Este fin de semana vas a ir a ver una película. ¿M? Tenemos dos opciones de respuestas. E. 見に行くつもりです. Sí, tengo planeado ir a ver la película. O IE. 見に行かないつもりです. No, no tengo planeado ver la película. ¿Tienes acá? はい。Entonces van a tener que responder ustedes lo que ustedes quieren responder a la pregunta. ¿Bien? Ay, ¿quién quiere leer la primera y responderla, por favor? よ。どうぞ。今日の午後、勉強しますか？はい。A、勉強、勉強つもりです。ちょっと待って。Falta algo. Has dicho estudio, nada más. No has dicho el verbo estudiar. あ、勉強するつ ¿Sí? もりです。Ahora sí. Benkyo suru tsumori desu. ¿Qué quería decir tu pregunta? Que si hoy en la noche voy a estudiar. Exacto. Bien, vamos a ver la número dos. ¿Quién responde? ¿Quién la lee, por favor? 今晩テレビを見ますか？はい。Respuesta. ちょっと待って、先生。Sí, sí. Am, y, mi-あ、ごめん、知りません。¿Cómo es el verbo en infinitivo? 見る Ok. Los verbos en ru, como miru, para tener su forma corta negativa, hay simplemente que quitarle la ru y añadirle nai. En el caso que quieras decir no, ¿no? Porque creo que escuché que dijiste ie. はい、うん、見ない、Ujú. 見ないつもりです。Ok, perfecto. Ie minai tsumori desu. No, no tengo planeado ver la tele. Ay, Sanban, onegai shimasu. ¿Quién la lee y la responde? あさって買い物をしますか？ Ujú. Kasatte, ¿kaimono o shimasu ka? A、買い物をするつもりです。Ay, y desne. ¿Qué quería decir tu pregunta? Y pasado mañana iré a comprar algo. So des. Ay, kasatte, ¿kaimono o shimasu ka? ¿No? ¿Pasado mañana irás de compras? Ay, 4番 onegai shimasu. Número 4. 週末、
Ryori o tsukurimasu ka? はい。週末、料理を作りますか？ Ie, ryori o tsukanai. ちょっと待って。料理を作る es un verbo en u. Sería tsukunai. Tsuku. Tsukanai. No, no tenemos el verbo tsuku. Ahí fuera tsukanai, porque se quita solo la u. Aquí tenemos tsukuru. Mm, Tsukuranai. Tsukuranai, Tsukura. そうですね。はい。はい。いえ、料理を作らないつもりです。はい。いいですね。¿Qué quería decir tu pregunta? Si el fin de semana voy a cocinar. Ok. 5番、どうぞ。3年後、日本にいますか? Como digo, me gustaría. Es que si dices me gustaría, ya no estarías utilizando la estructura que te pide el ejercicio. Ok. Mm. Entonces vamos a decir que Mm. Eh, y luego. 日本に Ujú. います。Es Iru, ¿verdad, Sensei? はい。そうですね。はい。Iru, Iru Tsumori desu. はい。そうです。日本にいるつもりです。そうです。Ojalá, te lo deseo también a ti. Ay, sí, quiero ir. De hecho, para quien no entendió, la pregunta es si en 3 años estarás en Japón. San Ningo. Ay, Rokuban, onegai shimasu. Eri-san. Solo para preguntar el go después Mm. del Sanen. El go es este kanji que significa ato, significa después, ¿no? Entonces, en estas estructuras, cuando hay fechas, básicamente es esto, ¿no? O sea, se pueden interpretar como después de 3 años, ¿no? San Nengo, pero en español tenemos, ¿no? Está toda esta estructura que utilizamos, ¿no? En 3 años, ¿no? En 3 años utilizamos la preposición en. Entonces, nosotros le encontramos una otra estructura en español, pero en japonés, literal, lo que dice allí es eh, después de 3 años. San Nengo. Ay, hazlas. De nada. Vamos a leer las 6 y responderla. 来学期も日本語を勉強しますか？はい、いいです。日本語を勉強するつもりです。Perfecto. ¿Qué decía tu pregunta? El próximo semestre también estudiaré japonés. そうです。はい。7番、お願いします。La 7, ¿quién lo lee?
Kondo no yasumi ni ryoko shimasu ka? 今度の休みに旅行しますか？ ryoko suru tsumori desu. はい、いいです。¿Qué significa 旅行する？ Viaje. Viajar. Es un verbo. Bueno, viajar. Ryoko es viajar. はい。Y toda la pregunta, ¿qué quería decir? Solo tenía duda de Yasumi. Yasumi es vacaciones o descanso. Ah, ok. Es como en como en las próximas vacaciones irás de viaje. そうです。はい。いいですか？ Ay, Ok. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? no. Bien. A ver, nosotros igual tenemos la clase de recuperación el día de mañana, así que espero que se conecten, por favor, porque de hecho vamos a iniciar un tema nuevo en los minutos que nos quedan ahora. Bien. Vamos a ver esta otra estructura. Bien, tenemos aquí adjetivo o sustantivo seguido de naru. Naru es un verbo que significa convertirse, llegar a ser. Indica un cambio. Naru sigue a sustantivos y a ambos tipos de adjetivos, como podemos observar en el recuadro en pantalla. ¿No? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos un adjetivo en ni? Por ejemplo, atatakai. Atatakai significa cálido, caliente, ¿no? En el sentido de al tacto, atatakai, o también en el sentido de clima, en algunos casos. Si yo quiero decir, ¿no? Como se puso caliente, o se puso cálido, o se volvió cálido, yo a eso lo tengo que expresar con la estructura con naru, con el verbo naru. Y lo que hay que hacer es quitarle la última i del adjetivo y añadir kunaru para los adjetivos en i. Entonces, atatakai se queda en atatakakunaru. Para los adjetivos en na, como shizuka, shizuka, ¿qué cosa era? Tranquilo. Tranquilo, silencioso. Lo que hay que hacer es simplemente añadir ninaru. Entonces a shizuka quedaría shizuka ninaru. Para los sustantivos, para decir, por ejemplo, cosas como en el caso del ejemplo aquí, kaishain significa empleado de una compañía o empleado de una empresa. Para decir que, no sé, antes eras desocupado y ahora te volviste un empleado de una empresa. Kaishain ni naru. Sigue la misma regla que los adjetivos en na. Añadimos ni naru. Y ya está. ¿Y desu ka? Hi. ¿Sí? A ver, aquí sí podría ser útil que le hagan una captura y la envíen en el grupo para que la tengan, por favor. ¿Alguien me ayuda a leer la primera frase de ejemplo? Nihongo no benkyou ga tanoshi kunarimashita. Ok. Nihongo no benkyou ga tanoshiku narimashita. Aquí tenemos el adjetivo tanoshi. Tanoshi, que significa divertido. Entonces, lo que dice es que el estudio del japonés se volvió divertido. Nihongo no benkyou ga tanoshiku narimashita. Vamos a leer la segunda. Nihongo no benkyou ga suki ni narimashita. Ay, eso es.
Nihongo no benkyou ga suki ni narimashita. Significa, ¿no? Que ahora ya me gusta estudiar japonés, ¿no? Que ahora me gusta el estudio del japonés. Capaz, capaz antes no, ¿no? Entonces ahora ya. Nihongo no benkyou ga suki ni narimashita. ¿Y desu ka? はい。 ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es como la misma estructura de cuando vimos el Captades, solo que en lo contrario. El kata es el pasado. Y ahora como en el, como que se volvió en vez de fue. Es que no deberías, no lo asocies, porque es una cosa es una conjugación al pasado y esto es el verbo en kunaru, ¿no? Entonces, kunarimashita se volvió, ¿no? Pero kunaru, si yo digo kunarimas, se vuelve, por ejemplo, o se volverá. Entonces, no tiene mucho que ver en este caso con la conjugación de kata, porque además kata, recuerda que es la conjugación solo de los adjetivos en i. ¿No? Los adjetivos en na se conjugan de modo distinto, no sería kapta, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice? Es mejor que lo veas y que lo separes, porque no tiene mucho que ver con la conjugación del adjetivo en sí. Simplemente es una estructura que te ayuda a ti a utilizar tanto sustantivos y adjetivos para expresar lo que en español o en otros idiomas se diría, ¿no? Se volvió, no sé, se volvió presidente de la República, ¿no? O se volvió inteligente, ¿no? En este caso, no, más no hacemos una conjugación de por sí del adjetivo. El adjetivo está intacto en este caso, excepto por el adjetivo en i, que simplemente cambia la i por q. En eso sí se podría un poquito asemejar a la conjugación, pero solo con los adjetivos en i. No, pero no habría que confundirlo, ¿vale? Ok. Ujú. ¿Alguna otra duda? いえ。 No. Ok. A ver, ahora, entonces aquí un poco les recuerdo que es les recuerdo la explicación. ¿Mm? Entonces, hay que prestar atención al hecho de que tenemos lo que se conoce como cambios absolutos y cambios relativos. Cuando un adjetivo se utiliza con naru, va a surgir este tipo de ambigüedad, ¿no? Si hace referencia a un cambio absoluto, o sea, se puso caliente, por lo cual ya no hay nada de frío, o si la frase describe, por ejemplo, un cambio relativo, se ha vuelto más cálido, pero todavía hace un poco de frío. O sea, no podemos entenderlo simplemente leyendo la frase, ¿no? Entonces, habría que prestarle mucha atención al contexto. Y con contexto me refiero ya sea a alguna otra frase que encontremos en la lectura o algo que nos dé a entender, ¿no? En la comunicación, más información. Ahora, si se quiere dejar claro que se está hablando en términos relativos, se puede utilizar el patrón de comparación junto con naru, ¿no? El patrón de comparación que habíamos aprendido con nohoga o con yori. En este caso, tenemos este ejemplo que dice, Mary-san wa mae yori nihongo ga jozu ni narimashita. Jozu es un adjetivo que significa ser bueno y es un adjetivo en na. Entonces, por ende, es Jotsu Minaru, en este caso está en el pasado, para indicar ya un cambio, ¿no? Un cambio que ya sucedió. Ahora, la parte de comparación es Mae Yori en este caso. Mae Yori. Y tenemos Mary Sanwa. Mary es Mae Yori respecto a antes. Nihongo ga Jotsu ni narimashita. Se volvió mejor en japonés. ¿Y desu ka? También podremos utilizar esto, ¿no? Para hacer un cambio, un cambio un poco más específico, ¿no? Para denotar un cambio más específico. ¿Con esto está claro? Si yo quiero decir, por ejemplo, mi habitación respecto a antes se volvió más limpia. ¿Cómo quedaría la frase?
Claramente se sobreentiende que alguien la limpió, ¿no? Pero simplemente estoy describiendo esto. Sería Watashi no Heya wa Ujú. em, sería luego el adjetivo. No, haz lo que está aquí en pantalla. Lees la comparación, ¿no? Respecto a antes es mae yori, Ah, ok. Mae yori ni ¿no? Sin mi. mae yori Ujú. Ahora el adjetivo. kirai Ujú. Adjetivo en A o en I. ni. No nos dejemos engañar, ¿no? El hecho de que termine en I no quiere decir que sea en I. Este es na. Es kirei na, ¿no? Cuando si lo tenemos antes de un sustantivo. Entonces, Mm, cómo se pone aquí con el verbo naru? Naku. No. Eso sería los de en I. Ustedes tienen ahí en pantalla un ejemplo clarísimo de lo mismo, de otro adjetivo en na. ¿Qué es lo que hay después del adjetivo? Ni naru. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con kirei? kirai ni naru. Por tanto, kirei ni naru. Kirei. Mm. Es que por eso me estaba confundiendo con el adjetivo en ni y en na, porque estaba diciendo kirai en lugar de kirei. Pero es que kirei también es en na. Ah, Sasa. Kirei ni narimashita. ¿Ok? En el pasado, porque yo dije en el pasado en español. Y con eso quedaría, ¿no? Watashi no heya wa, mi habitación. Mae yori, respecto a antes, kirei ni narimashita. Se puso limpia, se volvió limpia. ¿Y desu ka? はい、先生。Ujú. はい、質問がありますか？ no, solo se me complica un poco todavía lo de cómo tengo que conjugar en adjetivos sí y na y los verbos en ru y u, pero con la práctica. ¿Has identificado el porqué de esa confusión? O sea, ¿es porque simplemente no recuerdas la categoría o simplemente no recuerdas la conjugación? No, como no recuerdo cuando el adjetivo es na o i. Mm. A ver, en esto, entonces, si es eso, lo único que te queda es memorizar, porque de hecho, o sea, no hay forma de saberlo. O sea, por ejemplo, si yo leo Kirei, no eres adivino, nadie puede serlo. O sea, nadie, a no ser que cuando yo dije que era en na, tú lo hayas anotado y cada vez que lo encontramos te hayas acordado que era en na y ya lo hayas asimilado, no hay otra forma de que lo sepas. Entonces, con la cuestión de adjetivos, para la categoría, lo único que queda es memorizar. Por eso yo les dije, cuando vimos los adjetivos, que al lado de cada significado, de cada adjetivo que escribían, pusieran adjetivo en ni o adjetivo en na, porque no hay otra forma de identificarlos. Es solamente esa. Hay que saber cada categoría. Cada adjetivo nuevo que encuentren a partir de ahora o desde en ese momento que empezamos a verlos, tienen que ustedes poner al lado su categoría. De lo contrario, estarían simplemente aprendiendo la palabra, más no la categoría, y pues la categoría es importante porque luego requerimos el adjetivo conjugado de forma correcta. No podemos adivinar, porque son dos patrones de conjugación distintos, tanto para los adjetivos en i como para en na. ¿Vale? Entonces, lo que yo te aconsejaría es que vayas y tengas a la mano el PDF del vocabulario que subí en el Classroom, del tango del curso, y allí te pongas a subrayar todos los adjetivos que encuentres y le pongas al lado, si se trata de i o na, cada vez que
encuentres uno nuevo. No de modo que los memorizas así, porque es la única forma, lamentablemente, no hay otra. Sí, Ujú. gracias. Para los verbos en u y para los verbos en ru, ahí te quedaría la opción de conjugar, ¿no? Y como a este punto ya hemos visto muchos verbos, en realidad, ya más o menos uno se da cuenta, ¿no? Ya saben, por ejemplo, si el verbo taberu, si yo digo, vengo y digo taberimas, ustedes ya saben que está mal. No es taberimas la conjugación. ¿Cómo es la conjugación de taberu? 食べます。 Tabe más. Y para llegar a tabe más, ¿qué cosa le he quitado a taberu? る Ru, El ru. Por ende, es un verbo en ru. Mientras que si yo tengo el verbo kaeru, yo no digo cae más, yo no digo uchi ni cae más. ¿Cómo digo? 帰 caer り y ま más. す。 Caer y más. ¿Qué le quité a kaeru? らう La U. Entonces es un verbo en u. Entonces ya pueden, con los verbos es un poco más fácil por cuestión de intuición y porque ya los hemos visto durante mucho tiempo, identificar esta estructura, ¿no? Pero también vuelve lo mismo, ¿no? Es una cuestión de que tienen simplemente que anotar la categoría de cada uno, porque lamentablemente es así, ¿no? No hay forma de saberlo, ¿no? Porque hay verbos en ru que terminan en RU, con el hiragana ru, pero son en u, y al contrario también. Entonces es necesario que de alguna forma ustedes se ayuden en este primer momento, ¿no? Del estudio, en este N5, se ayuden con todo lo que puedan, ¿no? Escribir al ladito, escriben el verbo caer y escriban verbo en u a pesar de que termine en ru. Cosas así, ¿no? Para que así lo vayan estudiando, así lo vayan asimilando, porque no hay otra forma. No la hay. ¿Ok? Ay, Hi. Ay, minasan. Entonces, no olviden que nos vemos mañana. Con algunos de ustedes me veo en la noche para el taller. Y cuídense. Bonito día. Hasta arigato. ありがとう。また明日。 Igualmente, profesor, hasta luego. luego. Chao, chao.